Autorización, señor presidente, para el inicio de la audiencia. Yesenia, ¿nos escuchas? Perdón, está con licencia. Doctor Reina, ¿nos escucha? Sí, señor magistrado, pero un poco bajo. A ver, trata de ver el micro. No, ya, ahora mejor, señor magistrado. Muy buenas tardes, hoy estamos 6 de junio del 2023. Damos inicio a la sesión de la fecha. Doctora Morales, observaciones al acta. Buenas tardes a todos. Sin observaciones, señor. Doctora Mogollón. Buenas tardes, señor magistrado. Sin observaciones. Doctor Nakazaki. Buenas tardes, sin ninguna observación. Doctor Servigón. Gracias. Doctora Hurtado. Buenas tardes, sin ninguna observación, señor magistrado. Doctor Reina. Sin observación, señor magistrado. Buenas tardes a todos. Doctor Paredes. Buenas tardes, señor. Ninguna observación por mi parte. Bien. Aprobada el acta y será firmada por el señor presidente en su momento. Despacho pendiente. Doctor, no tenemos despacho para la presente sesión. Conforme al estado del proceso, puede usted continuar con los alegatos de cierre, doctor. ¿Cómo es? Gracias, señor director de debates. Siguiendo en este punto de la ausencia de tipo por la no existencia en el derecho penal peruano del tipo penal de adquisición de bienes de origen ilícito, estábamos comentando cada una de las imputaciones sobre lavado de activos y nos habíamos quedado en esta de Pomispa, que es una transferencia de vehículos a la empresa Pomispa, Sociedad Anónima, que en el año 1996 el denunciado aportó camiones y maquinarias a la empresa Pomispa, constituida en el mismo mes y año con un capital inicial de 1.600 nuevos soles. El aporte no dinerario es por $200.000 aproximadamente, $200.000, perdón. Vehículos que anteriormente habían sido afectados al servicio de Comarsa. Luego de ello fueron posteriormente incorporados al patrimonio de Pomispa sin evaluarse la depreciación que sufrieran al ser utilizados en la empresa Comarsa. El cuestionamiento que venimos marcando, señores miembros de la sala, es que el lavado de activos, a diferencia del delito de adquisición de bienes de origen ilícito, requiere incorporarlos como parte de un proceso o ciclo en el cual hay ese encubrimiento de origen ilícito y el título de aparente licitud, cuya omisión en la imputación es una constante, como venimos demostrando, como por ejemplo con el préstamo back-to-back con garantía de cuenta en el Atlantic Security Bank de Gran Caimán. Recordarán, se discute esta operación que se realizó en el Atlantic Security Bank, dice del mismo modo, el denunciado habría garantizado algunos préstamos back-to-back realizados por el Atlantic Security Bank con las cuentas que mantendría en dicha entidad bancaria a favor de la empresa Pomispa por el monto de $900.000 y también otorgó préstamos directos en el año 98 por 950.000 nuevos soles, en el año 99 por 1.570.986.27 y al año 2000, los cuales ascienden a un total de 4.509.548.19 acciones con las cuales están transfiriendo ilícitos capitales a paraísos fiscales. Nuevamente, la imputación es o un hecho que es parte de un proceso ciclo o un acto de disposición patrimonial que hace un dueño del dinero que se le entregó. Porque el delito es lavar. La figura que está regulada en el Código Penal es el lavado de activos. Pero que a una persona reciba un patrimonio de origen ilícito para disponerlo a su propiedad, entre comillas, eso no está tipificado. Y por eso el ejemplo de la jurisprudencia de Arequipa y el hurto. Retiro de dinero de cuentas a través de terceras personas. Nuevamente, acá lo que se señala es que en el año 2007, en diciembre, se efectuaron retiros de las cuentas bancarias del Banco Continental y del Banco Internacional por la suma de $1.735.095.50 americanos.
de los cuales 650,000 fueron cobrados por Marta Mucha Pomalaza, la contadora de Orlando Sánchez, que vino a declarar en esas primeras audiencias de prueba testifical, y se le hace un giro de gerencia por $1.085.000 americanos, de lo que podría establecerse que este denunciado utilizaba a personas de su entorno laboral para el cobro de los cheques, ocultando con ello la titularidad de los capitales provenientes del TIP. Más allá que en su momento recordaremos que todos estos cheques se generan cuando se les cierran las cuentas como consecuencia de abrir este caso, más allá que recordaremos la razón de ser de esta operación, que es absolutamente generada por el sistema. Se abre una investigación preliminar por lavado de activos, automáticamente el sistema bancario se cierra. Pero más allá de ello, lo que venimos marcando como una constante es un acto que se está imputando dentro de un ciclo o de un proceso, o es en el acto en el cual el propietario el titular de esas cuentas dispone de su dinero respecto a la persona que debía cobrar el cheque de gerencia. Un acto de disposición patrimonial de un dueño o un lavador que está participando dentro de un ciclo. Lo segundo tipificado, lo primero no. Préstamos personales efectuados a Comarsa. También el denunciado habría financiado a la empresa Comarsa a través de préstamos directos y servicios con maquinarias, volquetes, brindados a crédito a largo plazo y sin intereses. Más allá si esto tiene o no tipicidad penal para el lavado de activos, solamente para no ser repetitivo, pedirle a la sala que ubique. ¿Son actos atribuidos dentro de un ciclo o proceso o son actos de disposición de una persona que recibió un patrimonio que se atribuye criminal? Finalmente hay actos de tenencia. Se evidencia de los actuados tanto los bienes inmuebles como los muebles, luego de sucesivas transferencias, esto es, acabado el ciclo de lavado de los cuales son colocación, intercalación e integración. Le pido a la sala tener en cuenta que la Fiscalía maneja como tesis, acepta que el lavado de activos tiene fases: colocación, intercalación e integración. Fueron a incrementar el patrimonio personal del procesado Santos Orlando Sánchez Paredes. Así tenemos que los bienes muebles que inicialmente estaban a nombre de su esposa fueron transferidos a la inmobiliaria Zuni. Luego, cuando esta empresa fue liquidada, terminó bajo el dominio de Santos Orlando Sánchez Paredes. Lo mismo ocurrió cuando adquirió el terreno Eriazo en Asia Cañete, Lima, que inicialmente lo adquiere Elmer Vázquez Peláez, luego se simula un contrato de mutuo por el cual pasa a Jesús Belisario Esteves Estolaza, quien luego lo transfiere a Santos Orlando Sánchez Paredes. Lo mismo que con los vehículos. A ello debe añadirse que actualmente ostenta en su poder 85,000 acciones de Comarsa, lo cual representa el 42.50%, y las 15,736 acciones que en su oportunidad ostentaba de Pomispa, que representó el 98.35% del capital social. Del mismo modo, los fondos que ostenten el Atlantic Security Bank constituyen verdaderos actos de tenencia, lo que supone que en su accionar se observa un carácter permanente en el tiempo. Nuevamente la misma línea, señores miembros del tribunal. Están dando cuenta, como mismo reconoce la Fiscalía, de actos que formaron un ciclo de lavado de activos o actos de disposición patrimonial que hace Orlando Sánchez Paredes con su patrimonio, que según la Fiscalía tiene origen ilícito. Disponer del patrimonio que supuestamente tiene origen ilícito se llama adquisición, posesión o utilización de bienes de origen ilícito, que no está previsto en la legislación penal peruana porque en el Perú se combate con pérdida de dominio. Conclusiones para terminar con este punto. Para la diferencia de lavado de activos,
y los actos de adquisición de efectos o ganancias ilícitas en este caso penal. Porque este es el tema de discusión. ¿La Fiscalía nos imputa actos de lavado de activos o la Fiscalía nos imputa actos de adquisición de efectos o ganancias ilícitas según la acusación? El factor diferenciador es determinante. La causa de la entrega de bienes o dinero por el delincuente. ¿A título de qué? Lavado de activos. El dinero se entrega al lavador de efectos o ganancias para que brinde un servicio financiero ilegal que genere un título de aparente licitud que oculte el origen delictivo. En cambio, en el delito de adquisición, el delincuente entrega a otro delincuente efectos o ganancias ilícitas de forma definitiva para que lo incorpore a su patrimonio. Pongo el ejemplo de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes nuevamente. Él recibió bienes de Santos Orlando Sánchez Paredes para lavárselos y devolvérselos. ¿Esa es la acusación contra Fortunato Wilmer Sánchez Paredes? ¿O es que él tiene un patrimonio que no puede justificar incremento patrimonial, desbalance patrimonial, etcétera? ¿Qué le atribuyen? Bueno, y el delito de posesión o utilización que no viene al caso. Son delitos muy distintos, señor presidente, señores miembros de la sala, porque el lavado de activos, reitero, es un proceso. Es un proceso donde entran operaciones inmobiliarias, financieras, comerciales, notariales, de asesoramiento legal con la finalidad de fabricar un título de aparente legalidad que permita al delincuente disponer del patrimonio ilícito en el mercado o en la sociedad. En cambio, en el delito de adquisición, simplemente el delincuente entrega a otro delincuente bienes para su apoderamiento, para que se incorporen a su patrimonio, para que los disfrute. Efectos o ganancias ilícitas que generó el tráfico ilícito de drogas que realizó Segundo Simón Sánchez Paredes formaron su patrimonio criminal. Recuerde, por favor, el tribunal que acá no se acusa a cada miembro de la familia Sánchez Paredes por haberse generado un patrimonio criminal. Acá el caso no es Santos Orlando generó un patrimonio criminal con el tráfico ilícito de drogas, Manuel Sánchez Paredes generó un patrimonio criminal con el tráfico ilícito de drogas, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes generó un patrimonio criminal porque es un traficante de drogas. No. Acá el patrimonio criminal, según la acusación, desde que el caso nació en la policía, ¿quién generó la fortuna criminal? Segundo Simón Sánchez Paredes, por dedicarse al tráfico ilícito de drogas internacional desde México, Laboratorio del Rancho Luna, donde exportaba droga a los Estados Unidos. Y en ese caso se atribuye que mi patrocinado y su hermano Manuel participan como enviando droga a través de una pista clandestina en Bayóvar. Pero preciso, a ellos no les atribuyen haberse generado un patrimonio criminal. Los efectos y ganancias, ¿a quién se los atribuyen? Al fallecido Segundo Simón Sánchez Paredes, porque él es el que lidera la organización criminal según la tesis de la Fiscalía. Con el asesinato de Segundo Simón Sánchez Paredes, ese patrimonio criminal, ¿dónde va a parar? Se transfiere, según nuevamente la acusación, bien leída. Ya hemos visto el problema de la acusación que no fue saneada y cómo tenemos que ir al auto apertorio de instrucción y a la denuncia. Pero ese patrimonio criminal de Segundo Simón Sánchez Paredes en la tesis de la Fiscalía se transfiere a una sola persona. Así aparece desde el tomo 4 del atestado policial. Se transfiere a doña Zunilda Paredes, viuda de Sánchez. Y doña Zunilda Paredes, viuda de Sánchez, en el caso de mi patrocinado, le otorga un poder
le otorga un poder ¿para qué? Para que él en su representación vaya y tome posesión a nombre de ella del patrimonio que su hijo, Segundo Simón Sánchez Paredes, había dejado en México. Esos son los hechos. Entonces, aquí hay un punto que es central. Según la acusación, ¿para qué Santos Orlando Sánchez Paredes tomó posesión del patrimonio criminal de Segundo Simón Sánchez Paredes en ejecución del poder de su madre? ¿Para qué? ¿Para qué su madre le dice, toma un poder y con ese poder anda a traer ese patrimonio que generó, que dejó Segundo Simón en México, en España, etcétera? Y 6 meses, dice la acusación, de vida, que se va a México a cumplir ese encargo con ese poder. La pregunta es, ¿Orlando Sánchez Paredes tomó posesión para lavar el dinero de origen delictivo, ocultándolo con un título de aparente licitud que permita disponerlo? No puede ser a Segundo Simón Sánchez Paredes porque está muerto. ¿Sería a su señora madre? O sea, toma posesión Orlando de ese patrimonio criminal de tu hermano para que lo laves, porque es lavador, y lo ponga a disposición de quién. O en la lógica de la acusación fiscal, fue para que él adquiera los efectos y ganancias ilícitas y los incorpore él a su patrimonio y los disponga. Esta pregunta es clave, porque si estamos en el primer supuesto, bueno, a la señora se le archivó el caso. No tiene caso la señora Zunilda Paredes, viuda de Sánchez. Y si el dinero, las ganancias ilícitas, el dinero de Segundo Simón Sánchez Paredes se le dio en posesión, se le dio a Santos Orlando Sánchez Paredes, para que lo incorpore a su patrimonio y él disponga del mismo, ya no es lavado de activos, sino es ese delito de adquisición de bienes de origen ilícito que no está incorporado en la legislación penal peruana. El lavado de activos, sí, como delito proceso, pero la adquisición de efectos o ganancias ilícitas, tome este patrimonio y disfruta, no está incorporado en la legislación peruana. Por eso en el caso de hurto de la casación dice quien se beneficia de los efectos y ganancias del hurto no comete lavado de activos, sino otro delito que podría ser receptación, si es que lo permite la norma, por cierto. Quiero analizar, porque debo ser leal siempre con la sala, el único caso que ha tratado este tema, porque no creo faltar a la verdad que ha sido el primero que ha llevado a la discusión si el delito de adquisición de bienes de origen ilícito está tipificado o no. Y lo planteé por primera vez en la defensa del expresidente Humala y su esposa Nadine Heredia Alarcón en la casación 617-2021 nacional, donde se discutía si las donaciones electorales son o no delito, porque se entregan los bienes en donación de manera definitiva, no para que se laven. El donante entrega al donatario un bien de manera definitiva. Miren cómo arranca la Corte, porque en realidad la discusión no iba a ser esa, para ser honesto. La discusión era si se necesitaba agotar todas las etapas de lavado de activos. Yo no hice, por cierto, la excepción. Y el planteamiento que se discute en la excepción era si había que agotar todas las fases de lavado de activos para que se consume. Criterio que, por cierto, obviamente yo no comparto. Entonces, cuando se hace una ampliación de argumentos de la casación, introduzco este tema. Si la adquisición de bienes de origen ilícito está tipificada o no en el ordenamiento jurídico nacional. Y la sala reconoce que es un tema muy complejo y un asunto en el que la doctrina no es pacífica. Sin embargo, hace su interpretación la sala que el principio de legalidad sí permitía considerar que están incorporados en la legislación penal peruana
este delito de adquisición, su nombre completo, adquisición, posesión o utilización de bienes de origen ilícito, porque es evidente que las donaciones no son parte de un ciclo. Toma para gastarlo, toma para consumirlo, no toma para lavarlo. Miren cuál es el razonamiento de la Sala Penal Permanente, que es la autora de esta casación. Tampoco es de recibo, dice, la interpretación minimalista y restrictiva que se propuso con relación al artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas, la Convención de Viena. Y miren acá el punto central. Cabe indicar que en sede nacional, mediante la resolución legislativa 25352 del 22 de noviembre de 1991, se aceptó y suscribió la aludida convención sin reservas en lo que concierne al lavado de activos o blanqueo de capitales, por lo que de acuerdo con el artículo 55, una vez suscrito el tratado, este forma parte del ordenamiento jurídico nacional, es decir, deja de convertirse en una sugerencia o en una recomendación. Aquí lo que hay es un craso error sobre la forma de incorporar el derecho internacional al derecho interno y una omisión de considerar algo que es central, la diferencia entre el delito de lavado de activos y el delito de adquisición de bienes de origen ilícito, y completa con todo respeto el grave error de la aplicación del derecho internacional en el derecho nacional, que dicen que la convención es autoaplicativa y forma parte del derecho, salvo que prescribiera lo contrario, en particular los convenios de Viena, Palermo y Mérida. O sea, las normas penales internacionales son autoaplicativas y por tanto, si en el derecho internacional, en estas normas, está ese delito de adquisición de bienes de origen ilícito, no es necesario modificar el Código Penal y automáticamente se incorporan. Como el genocidio está en un tratado, no es necesario incorporarlo al Código Penal porque las normas son autoejecutivas. Eso dice esta casación. Y es relevante para esta sala por la materia de casos que resuelve. Recordemos que la Convención de Viena habla de dos delitos. Esto es innegable, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior. Ni siquiera dice que son dos modalidades de lavado de activos. Cada una de las partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno cuando se cometan intencionalmente, literal B, el lavado de activos, la conversión, la transferencia, la ocultación o el encubrimiento. Acá está el lavado de activos. Pero luego incorpora un literal C, que no lo coloca como lavado de activos, sino dice, a reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico, la adquisición, posesión, utilización de bienes, a sabiendas en el momento de recibirlos, de que tales bienes proceden de alguna o alguno de los delitos tipificados de conformidad con el inciso A. Aquí el proceso, aquí el ciclo, aquí el lavado de activos y aquí otras formas de aprovechamiento del patrimonio criminal. Porque la Convención de Viena lo que busca es cómo frenamos el narcotráfico. Hay que criminalizar todo aprovechamiento del patrimonio proveniente del narcotráfico. ¿Cómo lo atacamos? Se inventa la figura del lavado de activos, pero se dice hay otras formas también fuera del lavado de activos donde se puede aprovechar de un patrimonio criminal. Madre, toma toda mi herencia proveniente del narcotráfico y disfrútala. Hijos, utilicen todos estos barcos que he comprado con producto del narcotráfico. Otras formas de aprovechamiento del patrimonio criminal. El lavado de activos se tiene que incorporar obligatoriamente, y así se ha hecho. Pero esto quedaba a reserva de los principios constitucionales
y de los conceptos fundamentales del ordenamiento jurídico. ¿Qué nos dice la Corte Suprema? Que es una norma autoaplicativa y que de acuerdo al artículo 55, como el solo hecho de haber aprobado la convención, como la Convención de Viena forma parte del derecho penal peruano, ya se incorporó el delito. La resolución legislativa 25352, que aprueba la convención, no incorpora al derecho penal peruano una figura delictiva. Ninguna resolución legislativa que ha aprobado una norma penal internacional por sí sola ha incorporado al derecho interno una figura delictiva. En la casación se omite los sistemas de incorporación del derecho penal internacional al derecho interno. Se interpreta erradamente el artículo 55 de la Constitución, llegando a no aplicarlo. Lejos de interpretarlo para aplicarlo el 55, terminan inaplicándolo. Porque de los diversos sistemas de implementación del derecho penal internacional que existen, hay que ver en la Constitución cuál de los sistemas es el que se incorpora. Porque son varios, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior. El sistema de incorporación completa, que tiene aplicación directa, incorporación por referencia y reproducción. El sistema de no implementación o solución cero. El sistema de implementación modificatoria y el sistema de la combinación. Son 4 sistemas que existen en el derecho internacional para incorporar el derecho penal internacional al derecho nacional. ¿Cuál de los 4 sistemas sigue nuestro sistema jurídico, nuestra Constitución? El sistema de incorporación completa, aplicación directa. Se asimilan al derecho interno los crímenes o los delitos internacionales establecidos en las costumbres, pueden utilizarse en los países del sistema del common law. ¿Es genocidio en el derecho internacional? Es genocidio en el derecho interno. ¿Es delito de adquisición de bienes de origen ilícito en el derecho internacional? Automáticamente pasa al sistema nacional. Eso también existe en el sistema de incorporación por referencia, en el sistema de la reproducción, pero este sistema de incorporación completa en sus 3 modalidades no lo recoge la Constitución, ni la gran mayoría de países del civil law. Este sistema tiene propia aplicación en el common law, no en el civil law. El sistema de la solución cero. Otra opción es la no implementación en la legislación interna del derecho penal internacional. El Estado sanciona los delitos internacionales, sí, pero empleando el derecho penal ordinario. No voy a incorporar el tratado, pero yo internamente sí voy a ver la forma de sancionar el delito de desaparición forzada como secuestro. Sistema que tampoco es el nuestro. Este es el nuestro. Sistema de implementación modificatoria. O se modifica la legislación interna, se implementa el derecho penal internacional, sí, modificando el derecho interno a través de un proceso de incorporación, o el más avanzado de los sistemas que lo siguen solamente Alemania, que es el sistema de la codificación independiente, su propio código de derecho penal internacional, que es a lo que se debería aspirar, pero no existe. Recuerden acá que ni siquiera los delitos de guerra están tipificados. Ya todavía tenemos un largo, ni todos los delitos que establece el Estatuto de la Corte de Roma. Tenemos un bastante pendiente en el tema de el derecho penal internacional y su incorporación. Y el sistema de las combinaciones que combina los 3 sistemas anteriores. Pero el nuestro, que es el que nos interesa, para saber, porque la Corte Suprema ha dicho, el delito de adquisición sí está incorporado, porque nosotros ya formamos parte, hemos aprobado la Convención de Viena, ya lo ha dicho la Suprema. Así que ese pronunciamiento hay que ver si es correcto o no. Y la Corte Suprema ha dicho porque se puede
automáticamente incorporar. Se aprueba el tratado, se incorporan los delitos. Porque eso dice el artículo 55. Pero el artículo 55, señores miembros de la Sala Penal, no dice eso. El principio de primacía del derecho internacional está indiscutido. El derecho internacional tiene que incorporarse al derecho nacional. Ese no es el problema. Pero en el Perú, y acá viene el problema de pretender aplicar el derecho internacional con todo respeto sin dominarlo, el artículo 55 de la Constitución establece para que los tratados se incorporen al ordenamiento jurídico nacional tiene que cumplirse dos requisitos: el perfeccionamiento del tratado y su entrada en vigor. Ese es el punto clave, ese es el íter. El perfeccionamiento del tratado y su entrada en vigor. Es como que se dicte una ley sin reglamento. ¿Se dictó la ley? Sí, la ley se ha incorporado al sistema. Pero mientras que no haya reglamento, ¿qué sucede con la ley sin reglamento? Igual es en el derecho internacional. Tiene que haber primero el perfeccionamiento del tratado y luego su entrada en vigor. El perfeccionamiento del tratado tiene por objeto que el Estado exprese su voluntad de quedar vinculado mediante la aprobación y la ratificación. Apruebo y ratifico este tratado. Apruebo y ratifico el Tratado de Viena. Apruebo y ratifico el Tratado de Palermo. Apruebo y ratifico el Tratado de Mérida. Perfecto. Se dio el perfeccionamiento. Pero ¿en la entrada en vigor? El tema de la aplicabilidad o la entrada en vigor, porque entrada en vigor es desde cuándo se aplica, depende de establecer cómo se determina la aplicación de un tratado en el derecho interno. El tema de la aplicación de las normas internacionales en el derecho interno depende de su naturaleza. ¿Es autoejecutiva o no es autoejecutiva? ¿Es self-executed o no es self-executed? Néstor Pedro Sagués, maravilloso constitucionalista argentino, establece que para determinar la forma de solución de la ejecutividad de los tratados es necesario diferenciar si son tratados autoaplicativos y no autoaplicativos. Recuerden que la casación que estamos examinando, ligeramente en una línea se dice, es autoaplicativo. Los tratados autoaplicativos no necesitan de otras normas para cumplir el derecho que enuncian, para poderse aplicar en el derecho interno. En cambio, los tratados no autoaplicativos sí necesitan de normas del derecho interno para poderse utilizar. Quizás los dos autores, los dos internacionalistas peruanos que han trabajado mejor el tema son Fabián Novat y Elizabeth Salmón. La técnica de ejecución interna de las normas internacionales distingue entre las normas autoejecutivas o self-executive de las que no lo son. Esto tuve oportunidad de primera vez por trabajarlo para establecer en el caso de la defensa del congresista Luis Alberto Emilio Curi Bumachar si la Convención Interamericana contra la Corrupción se podía aplicar directamente o tenía que modificarse, porque se decía que en la Convención Interamericana contra la Corrupción existía el concepto de funcionario público adelantado. Esto es, sin asumir el cargo se podía ser autor, y se dijo que no. Se reconoció que no era autoejecutiva. Las normas autoejecutivas son normas de directa aplicación. Las normas que no son autoejecutivas requieren, como hemos dicho, modificación interna. ¿Cómo lo establecemos acá? Artículo 56 de la Constitución. El artículo 56 de la Constitución nos va a decir cuándo un tratado es autoejecutivo o no es autoejecutivo. Un ejemplo de un tratado que sí es autoejecutivo, que son las normas que establecen materias de los tratados que deben ser aprobadas por el Congreso. Toda norma que deba ser aprobada por el Congreso
requiere modificación en la legislación interna. Y las normas penales, como vamos a ver, las normas internacionales penales, todas sin excepción, han requerido modificación interna en el país, todas sin excepción. Es importante, por ejemplo, esta diferencia. Un tratado de derechos humanos sí se incorpora, sí se aplica de manera directa. El Pacto de San José de Costa Rica no requiere de modificación para reconocer el derecho a la vida. Pero los tratados de derecho penal, ya no los tratados de derechos humanos, sino los tratados de derecho penal, los que establecen delitos, sí requieren modificación en la legislación interna. Eso es lo que exige el principio de legalidad. La mejor demostración es si se aplicaran directamente, ¿cuál sería el marco de pena? Si los tratados internacionales sobre derecho penal no traen penas, definirán delitos, pero no definen los marcos de pena. ¿Cómo se les podría aplicar directamente si fueran autoejecutivos? Por eso es que es bien importante seguir el íter que establece el artículo 55 y 56 de la Constitución. Perfeccionamiento con la aprobación y ratificación. ¿Qué hace el decreto legislativo que cita la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema? La aprobación. Se aprobó la Convención de Viena. Permitió su perfeccionamiento. Nadie discute que la Convención de Viena forma parte del derecho peruano. La pregunta es, ¿ha entrado en vigor el delito de lavado de activos? Sin ninguna duda, porque se modificó la legislación interna. Pero ese delito de adquisición, ese delito de posesión y utilización de bienes de origen ilícito, ¿ha tenido modificación en la legislación interna? Acá tienen un ejemplo que es muy importante. Hace algunos años se ha incorporado la regla de la imprescriptibilidad de la acción penal. ¿Y cómo se ha incorporado? Se modificó el artículo 41 de la Constitución. El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves conforme al principio de legalidad. Se entiende conforme se modifique en el Código Penal. Y por eso es que el Código Penal, y es bien importante para los casos que aplicamos diariamente, el Código Penal hoy establece qué delitos son imprescriptibles. En virtud a que la Constitución reconoce que la imprescriptibilidad requiere de modificación interna. Artículo 88A, miren, desde el 4 de agosto del 2018. Y miren qué delitos son imprescriptibles. Entonces, ¿de dónde aparece que como se aprobó el Tratado de Viena, automáticamente existe el delito de adquisición de bienes de origen ilícito? Los tratados de derecho penal no son autoejecutivos. El principio de legalidad exige su incorporación de acuerdo a la modificación de la legislación penal de derecho interno. Y es tan obvio que pongo como primer ejemplo el acuerdo plenario número 9/2009 sobre desaparición forzosa, que tuve la oportunidad de motivar. Un caso mío generó automáticamente este acuerdo plenario. Ahí lo que discutía era si se puede ser autor de desaparición forzada, si antes de que entre en vigencia la desaparición forzada ya había dejado de ser funcionario público la persona. Y eso motivó, como muchos de estos acuerdos plenarios. Pero miren lo que dice la Corte Suprema. Es cierto que las normas internacionales en materia penal, siempre que tengan un carácter incriminatorio, tienen un carácter de no autoaplicativas.
non self-executed, pues requieren de una norma interna de desarrollo. Entonces, ¿qué pasó? Que como aparece el tema de las donaciones electorales, ahí sí la Convención de Viena es de autoaplicativa. Puedo comprender la causa, pero psicológica, judicial, no legal. Expresamente, la Corte Suprema dice que las normas penales no son autoaplicativas. Entonces, si se va a estimar que es típico adquirir un bien de origen ilícito en los términos que plantea la Fiscalía, requiere que se haya incorporado a la legislación penal peruana una figura delictiva distinta al lavado de activos. La jurisprudencia es uniforme, señor presidente, señor director de debates, señor juez superior, Cobo del Rosal y Vives Antón. La doctrina penal ha establecido que el problema de la aplicabilidad de los tratados debe ser resuelto siguiendo las reglas del derecho internacional público. Es decir, diferenciar si se trata o no de un tratado de autoejecución o self-executing, agregándose que en materia penal es muy difícil que puedan existir tratados directamente aplicables, por lo que la regla es que los tratados de derecho penal no son de autoejecución o self-executing. Juan González Campos, famoso profesor de Derecho Penal Internacional español, establece exactamente lo mismo. Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slócar manifiestan que el principio de legalidad exige al legislador que agote todos los recursos técnicos para otorgar la mayor precisión posible a la ley. El principio de legalidad no se satisface solamente a través de la dación de una ley, sino que ésta debe elaborarse en forma taxativa y con la mayor precisión técnica posible. Todos los autores señalan de manera uniforme que las normas internacionales tienen que modificarse en el derecho nacional. Tanto el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Tratado para Genocidio, el Tratado sobre Delitos de Desaparición Forzada de Personas, el Tratado sobre los Delitos de Tortura, todas las normas internacionales que se han aplicado en el Perú se han modificado de manera interna. Entonces, permítame un segundo retroceder. ¿De dónde entonces la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema establece que esta normatividad, que esta mencionada convención es autoaplicativa? Que la Convención de Viena es autoaplicativa porque el artículo 55 de la Constitución establece que la sola resolución legislativa 25.352 que aprueba la Convención de Viena automáticamente ha incorporado un delito que es distinto al lavado de activos: la adquisición o posesión de efectos y ganancias ilícitas, que, vuelvo a insistir, no es una modalidad de lavado de activos. Así no está en la Convención de Viena, así no está en la Convención de Mérida y así no está en la Convención de Palermo. Como está, es como dos delitos distintos. El lavado de activos, sin duda, incorporado, pero ese otro delito de adquisición, posesión o utilización de bienes de origen ilícito, ¿cuándo ha sido incorporado?
Si por primera vez lo he mencionado y ha motivado la casación en una excepción. Lo único que tenemos como precedente es la jurisprudencia de hurto, que he señalado que, por cierto, no era tratando este tema, pero ha dicho que beneficiarse de los efectos y ganancias ilícitas del hurto sin ese proceso ciclo no es lavado de activos, sino es otro tipo de delito. En ese caso, receptación. Pero la adquisición, posesión o utilización de bienes no tiene, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, una modificación en la legislación interna que nos permita sostener que sea incorporado. No es constitucional lo que dice la Corte Suprema cuando señala que el artículo 55 hace que la norma de aprobación de un tratado incorpore inmediatamente una figura delictiva, porque ese no es el procedimiento, sino este: perfeccionamiento del tratado, entrada en vigor del tratado. Se perfecciona el tratado con la aprobación. Nadie discute que el Tratado de Viena está aprobado, está perfeccionado. Nadie discute que entró en vigor porque se modificó la legislación interna para el lavado de activos. Nadie discute. Pero para esta figura de adquisición, utilización o posesión de bienes de origen ilícito, porque vuelvo a la pregunta inicial, ¿por qué Santos Orlando Sánchez Paredes, según la tesis fiscal, recibió el patrimonio criminal de Segundo Simón Sánchez Paredes? ¿Para lavarlo a favor de alguien? ¿O para disfrutarlo? ¿Para utilizarlo? ¿Para realizar todas las operaciones que se imputan, entre comillas, como lavado de activos? Y peor en el caso de mi patrocinado Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. Por eso es que yo sostengo que ese caso se ha construido desde si hay desbalance patrimonial, si hay incremento patrimonial no justificado, sin considerar que eso es un indicio de un delito. Pero no se ha hecho de cara al tipo penal. Por eso es que hubo una acusación no subsanada, por eso es que se ordenó subsanar, porque se cuestionaba la tipicidad y la fiscalía dijo que no tenía por qué subsanar. Y nos encontramos con una acusación no subsanada no solo en los hechos, sino también en el derecho, en la propuesta de la tesis jurídica, que tendría que explicar todos estos puntos y que no lo hace. La sala penal permanente, en la casación que estamos examinando, que es la única que ha tratado este tema, no hay otra, es la única, es reciente que ha tratado este tema, porque este tema recién lo hemos puesto a consideración, y ya que me han invitado a este pleno jurisdiccional, es uno de los temas que pienso llevar para discutir. ¿Qué dice la Corte Suprema en esta casación? Dice lo siguiente: que como sí se puede incorporar, o como sí se ha incorporado este nuevo delito, porque como el tratado ha sido aprobado, entonces ya se ha incorporado el delito. Miren lo que dice. Tan es así que el decreto legislativo 1106, y acá es bien relevante para el tema temporal también nuestro, ya para nuestro caso específico. Tan es así que el decreto legislativo 1106 del 18 de abril del 2012 ya incluía las modalidades típicas de adquirir, utilizar o mantener en su poder como parte del delito de lavado de activos, los cuales a la postre se aplicaron con el decreto legislativo 1249 del 25 de noviembre de 2017 y con la ley 31.178 del 27 de abril del 2021.
todo incumplimiento de lo previsto en el artículo 55 de la Constitución. O sea que en la lógica de esta casación, como la Convención de Viena se ha incorporado y por tanto ya está tipificado este delito de adquisición de bienes de origen ilícito, ¿dónde aparece tipificado según esta sala o esta casación, perdón? En el decreto legislativo 1106 del 18 de abril del 2012. A partir de ahí, vamos a ver si es correcto. La Corte Suprema diría, este es el momento temporal. El decreto legislativo 1106 del 18 de abril del 2012. Para aquellos que recibieron un patrimonio ilícito para apropiarse y disponer de él. O sea, el marco temporal nos saca totalmente. Pero acá no solo es el tema del marco temporal que evidentemente nos conviene. Recordemos que nosotros estamos acusados con una ley muy anterior. Pero lo cierto es que veamos si es correcto lo que dice la Sala Penal Permanente. Y de arranque podrán notar el problema. Dice que sí se ha incorporado como parte del delito de lavado de activos y ahí está la gran contradicción. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo 1106 del 18 de abril del 2012, cuando empieza a tipificarse como ley penal de lavado de activos, siempre insiste con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. O sea, habla de delito proceso y de ese elemento subjetivo, finalidad, que es el ocultamiento del origen delictivo, no permiten considerar que sea tipificado la adquisición, posesión o utilización de bienes de origen delictivo, porque recuerden que es una figura distinta al lavado de activos. El lavado de activos es el delito proceso o el delito ciclo. Acá nomás es toma y disfruta. Toma que es tuyo. ¿Y por qué es delito? Porque sabes que lo que te doy para tu dominio, para tu disfrute, tiene origen delictivo. Una figura completamente distinta al lavado de activos. En la sesión anterior ponía los ejemplos donde se ha recogido, el mejor es España. Se creó el delito de receptación sustitutiva. Nunca se ha incorporado como una modalidad de lavado de activos, porque es contradictorio. El lavado de activos es ciclo. Acá es toma para ti. Lo único que es de origen ilícito. Algo parecido a nuestra receptación. Igual, en el acto de ocultamiento y tenencia de esta primera ley que ya independiza o regula autónomamente el lavado de activos, igual se mantiene el delito proceso y el elemento subjetivo. Acá no puede estar la figura que estamos analizando. Y aquí planteé ayer con toda honestidad, si es que a partir del 1249 del 26 de noviembre del 2016 podía hablarse de esta incorporación. Es a partir de acá donde puede ser discutible. ¿Por qué? Porque el legislador, por cierto, no con la mejor técnica posible, lo que ha hecho en la figura, en la conversión, lo tiene igualito. En el artículo 1 lo tiene igual, siempre delito proceso. En el artículo 2 ha eliminado la fórmula que siempre acompañó. ¿Qué es lo que ha eliminado? Permítanme precisar. Con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, que es la frase que nos habla del delito proceso y el elemento subjetivo finalidad o de trascendencia interna, como le llaman ahora. ¿Qué hace la norma ahora? Desaparece esa frase. Ya no habla de esa necesidad, de esa finalidad de ocultamiento. Entonces la pregunta es, al haber eliminado esa frase, ¿este tipo penal permite sostener que acá ya no está solo el lavado de activos, sino que también está la nueva figura de adquisición, posesión o utilización de bienes de origen ilícito? Yo sostengo que no, por algo muy concreto.
porque nunca se ha dejado de reconocer hasta el día de hoy, ni siquiera por la casación del caso del Partido Nacionalista, que el lavado de activos es un delito proceso ciclo. Entonces, si es proceso ciclo, ¿es proceso ciclo de qué? De ocultar el origen ilícito a través de un título de aparente licitud. Solo para eso es proceso ciclo, para las 3 etapas que terminan con la reintegración. En esta casación, estoy con la casación, en el considerando 15º dice, así se relieva que no todos los procesos de lavado de activo pasan necesariamente por las 3 fases, colocación, ensombrecimiento e integración, porque efectivamente en el origen de esta casación, lo que se recogía, con el mayor respeto para mis colegas equivocadamente, era que tenían que darse todas las fases para que se consume el delito, criterio que yo nunca compartí, por eso es que varío la argumentación de la casación. Pero sí resalta la Suprema que el lavado de activos es un proceso, no todos los procesos, y lo remata en la segunda parte. La configuración típica requiere solamente que los actos legalmente previstos se enmarquen en un proceso dirigido a preparar el lavado o lavar propiamente los activos de procedencia delictiva. Entonces, si el lavado de activos es un proceso, ¿dónde entra? Toma para que disfrutes. Toma para que sea tuyo. ¿Cuál sería el proceso? Si la Corte Suprema ha dicho lo que recibas tú para tu disfrute, no es lavado de activos. Será otro delito, pero no es lavado de activos. Lavado de activos es lavar. Es ocultar que es maculado dándole un título de aparente licitud. Entonces la propia casación se contradice. No entra a examinar la estructura de este delito de adquisición. Y este delito de adquisición solamente es toma para ti, pero es de origen ilícito y tú lo sabes. Ese es ese delito. No puede aparecer incorporado en las normas que estamos señalando de lavado de activos, porque ni siquiera en su origen de la Convención de Viena era una modalidad de lavado de activos, es un delito distinto. El decreto legislativo 1367 del 29 de julio del 2018. Igual, en la parte de la conversión o transferencia mantiene, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Ahí queda claro que estamos frente a un delito proceso y cuál es su elemento subjetivo, por lo cual impide considerar que se está incorporando ese delito de adquisición, utilización o posesión de bienes de origen ilícito. Y en el acto de ocultamiento o tenencia, vuelven a borrar la frase. Esa es la técnica que están utilizando, eliminar la frase. Pero eliminar la frase no basta si es que se pretende incorporar este segundo delito. Si no, tendría que ponérsele de manera independiente al lavado de activos o sostener que el lavado de activos ya no es solo un proceso, que habrá lavado de activos con un proceso o ciclo y habrá lavado de activos sin proceso o ciclo. Pero eso es imposible, es como que decir que hay un homicidio que no implique muerte. Delito de homicidio, pero que no implique muerte. Delito de lavado de activos, porque siempre nos mantienen en el lavado de activos, siempre va a ser delito ciclo. Siempre va a ser delito proceso, como lo pone la misma casación. Y como lo dicen todos nuestros acuerdos plenarios y como lo dicen todas las ejecutorias de la Corte Suprema, nadie ha negado que el lavado de activos sea un delito proceso o un delito ciclo. Entonces, ¿dónde entraría el delito de adquisición, posesión o utilización de bienes de origen ilícito, que es absolutamente ajeno al proceso o ciclo de lavado de activos? Y la ley
31.178 del 28 de abril del 2021. La última norma de lavado de activos, por cierto. Todas estas leyes, como ustedes saben, son leyes de lavado de activos. En la conversión y la transferencia, mantienen la fórmula, la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, delito proceso y su elemento subjetivo de trascendencia interna. La finalidad de ocultar, ¿cómo? Generando un título de aparente licitud. No interesa cuál de las etapas se haya concretado, pero siempre y cuando estos hechos se den dentro de ese proceso. Puede que me quede en conversión, no llegue a ser el título de aparente licitud. Puede ser, claro. Es como el tráfico ilícito de drogas. Tiene varias etapas y cada etapa es independiente, pero siempre es tráfico ilícito de drogas. Fabrico y no vendo todavía. Compro insumos químicos, todavía no estoy vendiendo, porque ni siquiera he hecho el clorhidrato de cocaína, pero todos dentro de un ciclo. Igual es el lavado de activos. Muchas etapas. Puede que se hayan concretado o no, pero cada etapa siempre dirigida a. Pero el delito que les traigo a consideración en este argumento desde la sesión pasada es un delito donde toma para ti. ¿Y por qué es criminalizado? Porque sabes que tiene un origen delictivo. Y los 3 tratados lo incorporan como un delito distinto, no yo. Los 3 tratados dicen lavado de activos y otras formas de aprovechamiento. Y eso tiene que incorporarse conforme establece la Constitución. No si nos hemos dado cuenta en el camino de que tenemos casos sin tipo penal. Que con todo respeto, ese creo que es el problema. Nadie ha evaluado qué implica donar. Pero bueno, ese es otro caso y otro problema. Y en el acto de ocultamiento siempre desaparecen esta fórmula, pero marcando siempre que es parte de un delito proceso o un delito ciclo. Con esto termino el tema de los problemas de tipicidad que dejo a consideración de la sala, que son 3. El primero, los efectos y ganancias que atribuyen generadas por un delito de tráfico ilícito de drogas se dieron años antes que se incorpore el delito de lavado de activos. El segundo, el auto lavado sin haber examinado que estos hechos se dan antes de la vigencia del artículo 6 y después 10, que dio solución a un conflicto de interpretación. ¿Por qué si el Corte Suprema reconoce un conflicto, un problema de interpretación, por qué no principio constitucional de favorabilidad? ¿Por qué no mandato de máxima taxatividad? ¿Tiene o no tiene que estar expreso que el auto lavado es una figura delictiva, no una posibilidad como dice el 6 y dice el 10? Y el tercero es qué es lo que finalmente se acusa. ¿Para qué recibió Orlando Sánchez Paredes la posesión del patrimonio criminal de Segundo Simón Sánchez Paredes? ¿Para lavarlo y darle un título de aparente licitud en los términos siempre de la acusación? ¿O para realizar los actos de disposición patrimonial, que son evidentemente todos los casos? Comprar casas. ¿Comprar casas para quién? Que hasta el día de hoy están a nombre de Santos Orlando Sánchez Paredes. Comprar acciones para quién, señor director de debate, señor presidente, señor juez superior. Porque una cosa es lavado de activos y otra cosa es adquisición de un bien sabiendo que tiene un origen delictivo. Uno tipificado sin duda alguna, el otro no. Y ahora corresponde ingresar a la valoración individual de la prueba, marco, del delito fuente y la circunstancia agravante de la pena. Porque acá el tráfico ilícito de drogas no opera solo como delito fuente, sino opera como circunstancia agravante de la pena. Y eso tiene una incidencia determinante en el estándar probatorio, como vamos a ver en su momento.
en la imputación necesaria, que fue una de las observaciones. Porque si es tráfico ilícito de drogas, se dice, descríbelo. Recuerden que en esa acusación sobrebordada dice narcotraficante en el 70, en el 80 y parte de los 90. Y en el auto apertorio de instrucción solo hablaba de los 3 vuelos a través de la pista clandestina de Bayóvar. Así estaba en la denuncia, no estaba, así está en la denuncia y así está en el auto apertorio de instrucción. ¿Cuál es el tráfico ilícito de drogas? Los 3 transportes. Entonces, si vas a hablar de narcotráfico 70, 80 y 90, describe, imputación necesaria, observación fundada. No tengo nada. Ahora es más, hasta la pesca del 59 es tráfico ilícito de drogas. Recuerden el alegato de cierre de la Fiscalía. Toda actividad económica, como no es justificada, es producto del tráfico ilícito de drogas. Ya no solo es 70, 80 y 90. Entonces ahora es fines de los 50, 60, 70, 80, 90. Sigue el marco temporal, como si se pudiera ir ampliando en un juicio. Los hechos no son chicles. Los hechos los fija la denuncia, los hechos los fija el auto apertorio de instrucción y los recoge la acusación. Solo hay una forma de modificar hechos en un juicio y es una acusación complementaria. No hay otra forma de incorporar hechos. No hay otra forma de modificar el objeto del proceso, el objeto del juicio, el objeto de la defensa y el objeto de la sentencia. Por eso, tráfico ilícito de drogas, delito fuente, circunstancia agravante de la pena. Aquí me permito remarcar en la estructura típica que tendremos que trabajar con la actividad criminal previa en 2 momentos. Tendremos que trabajar con la actividad criminal previa, tráfico ilícito de drogas, de los artículos 296A y 296B del Código Penal modificado por la Ley 27.765. Esa es la ley escogida por la Fiscalía. Y luego tendremos que volver a trabajar, la sala tendrá que volver a analizar en la sentencia, no solo si está aprobado el delito fuente como actividad criminal previa, sino si está aprobado como circunstancia agravante de la pena para justificar esta pena de muerte material que estoy resaltando. Porque con todo respeto, permítanme, es un absurdo decir está proscrita la pena de muerte instantánea, pero sí está permitida la pena de muerte progresiva. ¿Por qué una estaría prohibida y la otra permitida? ¿Por qué una no sería convencional y la otra sí? Pero gracias a Dios ese no es este tema, porque confío en la tesis de inocencia que estamos estableciendo. 3 minutos de receso. Es justo. 3 minutos. Le iba a pedir un momentito para ahí. Sí, gracias. Bien, señores, esperamos el receso. Gracias, señor director de debates. La acusación es lavado de activos doblemente agravada porque el delito fuente es tráfico ilícito de drogas y porque se cometió en organización criminal. Quiero concretarme en este delito fuente, en el tráfico ilícito de drogas, como dije hace un momento, como delito fuente y como circunstancia agravante de la pena, porque vamos a ver que tiene distinta incidencia, distinto estándar probatorio, por adelantar un criterio o una conclusión. Miren ustedes,
cuando vayamos al análisis individual de la prueba, la única prueba entre comillas, y señalo prueba entre comillas, que hace referencia al acto de tráfico ilícito de drogas que se imputa, porque nosotros sostenemos que narcotraficantes 70, 80 y los 90, como dice la acusación no saneada, o durante el desarrollo del juicio oral hasta finales del 50, eso no es de recibo que sea la acusación, porque no está en el auto apertorio de instrucción y no está en la denuncia. Lo que dice el auto de apertorio de instrucción que vincula a la acusación, igual que la formalización de investigación preparatoria vincula a la acusación hoy, es que Luis Tafur Mesones afirmó conocer a los hermanos Persiles, Orlando y Manuel Sánchez Paredes desde mediados de los años 70, quienes refieren enviaban pasta básica de cocaína a México para el procesamiento y conversión a clorhidrato de cocaína. Para ello utilizaron 3 o 4 pistas de aterrizaje clandestinas ubicadas cerca de la localidad de Bayóvar, que la familia Sánchez Paredes y otros traficantes utilizaron a México como punto de transformación de la cocaína por la accesibilidad al éter, etc. Esto ya recogido en el atestado policial, tomo 4, Marco, que es el que mejor describe los hechos, la denuncia fiscal y el auto apertorio de instrucción, nos llevan a establecer el hecho que la defensa sostiene que debe ser objeto de prueba y de sentencia. En este caso, que la actividad criminal previa, tráfico ilícito de drogas internacional, cometido por la organización criminal que lideró, dirigió y financió Segundo Simón Sánchez Paredes desde el Rancho Luna, en el estado de Hidalgo, República de México, en donde funcionó un laboratorio de procesamiento de pasta básica de cocaína en clorhidrato de cocaína y su posterior comercialización en USA. Y que Santos Orlando Sánchez Paredes, con sus hermanos Persiles y Manuel, entre 1985 y 1987, enviaron por lo menos 3 remesas por 400 kilos de pasta básica de cocaína a Segundo Simón Sánchez Paredes para su procesamiento en el Rancho Luna desde la pista clandestina de aterrizaje en Bayóvar, Piura. Ese es el hecho en actividad criminal previa que se tiene que probar como delito fuente y como circunstancia agravante de la pena. Y en eso es que voy a concentrarme. ¿Cuál es el estándar probatorio? Señor editor de Bates, me parece que lo está buscando. ¿Cuál es el estándar probatorio? Que es donde quiero ubicarme, señores miembros de la sala. ¿En qué estándar probatorio se tiene que demostrar tanto el delito fuente, actividad criminal previa, como las circunstancias agravantes de la pena? ¿Cuál es su estándar probatorio? Y el estándar probatorio solo lo puede dar, en un derecho de los casos, la sentencia plenaria casatoria 1/2017. Ustedes saben que la sentencia plenaria casatoria tiene un efecto vinculante, absoluto. Solo puede variarse cuando se dicte otra sentencia plenaria casatoria. Acá no cabría ni una interpretación para apartarnos mediante una motivación cualificada, que otro tipo de jurisprudencia sí permite. La sentencia plenaria casatoria no. Tiene un efecto vinculante horizontal y vertical absoluto, no relativo. Y la sentencia plenaria casatoria, contrario a una mala aplicación, debo decir, contrario a una mala aplicación incluso de las salas de la Corte Suprema, miren lo que dice.
en atención a lo expuesto para la condena de un delito de lavado de activos, como para cualquier otro delito, es necesaria la convicción más allá de toda duda razonable, basada en parámetros objetivos y racionales, de que concurran todos y cada uno de los elementos del delito. Primero, una actividad criminal previa idónea para generar determinados delitos, según lo establecido en los fundamentos jurídicos precedentes. La actividad criminal previa, señores miembros del tribunal, dice la sentencia plenaria casatoria que se establece en el grado de certeza, como decíamos antes, o de culpabilidad más allá de toda duda razonable. No hay que, es una actividad criminal previa que se puede establecer de una manera genérica en el entendido de que quizás en el grado de probabilidad, quizás como sospecha suficiente, referencialmente, o algunas tesis fiscales que dicen que no se tiene que probar, que la actividad criminal previa no se prueba. Pero pregunto, ¿cómo podríamos sostener, porque cuando decimos, con indicios se prueba la actividad criminal previa? Yo el primero. La reina de las pruebas del proceso penal es el indicio, la prueba indiciaria, decía mi maestro José Antonio Santos Quiquisola. No es el testimonio, no es el documento. La prueba por excelencia en el proceso penal es la prueba indiciaria. Eso no lo discuto. El problema es a qué estándar nos tiene que llevar. ¿Qué grado de conocimiento del delito nos tiene que dar la prueba indiciaria? Y en el caso de la actividad criminal previa, la sentencia plenaria casatoria, en su fundamento 21, es muy contundente. En atención a lo expuesto para la condena de un delito de lavado de activos, como para cualquier otro, es necesaria la convicción más allá de toda duda razonable, basada en parámetros objetivos, racionales, de que concurran todos y cada uno de los elementos del delito. Y permítame, empieza a señalar cada uno. Y dice, una actividad criminal previa idónea para generar determinados activos. ¿Dónde está en discusión entonces que la actividad criminal previa se tiene que probar en el grado de certeza o de culpabilidad más allá de toda duda razonable? No es discutible, señores miembros de la sala. Pero sobre texto que en los fundamentos anteriores dice, bastarán indicios. ¿A alguien se le ha ocurrido pensar, y ojalá lo dijera con nombre y apellido expresamente, que la actividad criminal previa tiene un estándar de probanza menor? Pero ahí chocaría con algo. ¿Cómo la presunción de inocencia, que es un derecho humano, permitiría que un elemento constitutivo o que un hecho base de un indicio se pruebe en el grado de prueba suficiente para condenar? Como si, por ejemplo, dice para el auto de prisión, ¿no? Cuando dice organización criminal, no se requerirá sospecha grave, sino sospecha suficiente. En algunos casos lo dice. Pero ¿dónde acá alguien ha autorizado, aprobado, interpretado, legislado, resuelto que la actividad criminal previa tiene un estándar de prueba menor que los otros hechos que se tienen que probar en una sentencia condenatoria? El caso Valdés es una abierta violación de esta sentencia. Revísenla, revisen el caso Valdés. Es más, se atreven a decir que la sala ha violado la sentencia plenaria casatoria. Y la sentencia plenaria casatoria lo que dice es convicción más allá de toda duda razonable. Que ustedes verán la sentencia y por ningún lado aparece, sino juicio, juicio. Es como el grueso de las sentencias. Yo hasta ahora no entiendo por qué juicios con tanto esfuerzo que se realizan en esta corte, años de años, son anulados con gran facilidad.
Yo que me he desenvuelto en muchos casos de defensas de militares, son absueltos con una facilidad que no tiene control. Y acá en este punto debo remarcar, señores miembros de la sala, que la sentencia plenaria casatoria no admite interpretación. ¿Qué dice el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? ¿Cómo se aplica una sentencia? Más aún, si es una sentencia plenaria casatoria. Esta no es una ley que puede interpretarse. La ley tiene una manera distinta de aplicarse que una sentencia. Si la sentencia dice, la plenaria casatoria dice, certeza, culpabilidad más allá de toda duda razonable para la actividad criminal previa, ese es el estándar. Ese es el estándar. Entonces tendremos que ir a la prueba de cargo de la Fiscalía y establecer si los documentos que vinieron de México, si la declaración de Luis Tafur, si sus análisis de las pericias establecen con culpabilidad más allá de toda duda razonable que el patrimonio de mi patrocinado proviene del tráfico ilícito de drogas. Que hubo tráfico ilícito de drogas. Más aún, en la tesis fiscal que no solo es México, sino en los... ¿Cómo me gustaría que la acusación realmente fuera los 70, los 80 y los 90? El problema es que el derecho no es lo que a mí me conviene. El derecho es lo que dice la ley. Y la denuncia y el auto apertorio no dicen eso. Porque si la denuncia y el auto apertorio hubieran dicho, fue narcotraficante en los 70, en los 80, en los 90, ¿qué hizo en los 70? ¿Qué hizo en los 80? Bueno, dirán lo de México. ¿Y en los 90? Por eso es que se dio el auto de control formal más importante que se ha dado con el viejo código. Y una rebelión completa. Muy interesante de examinar, porque en 3 años que estuvo el caso en la Fiscalía, el único acto previo a la acusación fue modifiquen el auto, apertorio de instrucción. No sé si recuerda la sala que ese es el dictamen. Modifiquen el auto apertorio de instrucción, que fue devuelto el mismo día por la sala. ¿Cómo íbamos a modificar en etapa intermedia, después de tantos años, el auto de apertura de instrucción? Pero ¿por qué necesitaban modificarlo? Habrá que recordar. Porque no encalzaba. Entonces, sentencia plenaria casatoria, actividad criminal previa en el estándar de convicción más allá de toda duda razonable, o como decía Nicolás Framarino de Malatesta, ese maravilloso autor del derecho a la prueba, la certeza. Hechos constitutivos del delito de activos, de lavado de activos, que deben ser probados en el estándar de culpable más allá de toda duda razonable. Fundamento jurídico 21 de la sentencia plenaria casatoria 1/2017. Primero, la actividad criminal previa idónea para generar los activos, efectos o ganancias ilícitas. Segundo, los actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, transporte, traslado, ingreso, salida del territorio nacional. Tercero, el dolo, conocimiento directo o presunto de la procedencia ilícita del activo, dolo directo eventual de la actividad criminal previa genérica, no concreta. Y 4, finalidad, evitar la identificación, incautación o decomiso. Son los 4 elementos que dice la sentencia plenaria casatoria que se tienen que probar en el grado de certeza o de culpabilidad más allá de toda duda razonable para poder emitir una sentencia condenatoria. No solo la actividad criminal previa, sino los actos de lavado de activos.
Y ahí entraremos a la discusión de si los testimonios, las pericias y los documentos nos dan cuenta de actos de lavado de activos, si es que se logra probar en el grado de certeza, que es el punto donde voy a concentrarme fundamentalmente. Si es que la Fiscalía ha aprobado en el estándar que se exige esa actividad criminal previa generadora de los activos que atribuye son efectos o ganancias ilícitas invertidos en Comarsa a partir que se constituye, según la Fiscalía, en una empresa fachada, sobre la cual se inicia el lavado de dinero, según la tesis de la Fiscalía. ¿Cuál es el tema de prueba del delito fuente y circunstancia agravante de la pena tráfico ilícito de drogas? Ya hemos visto su estándar. El estándar es culpable más allá de toda duda razonable o certeza. Veamos ahora el tema, los hechos que hay que probar. Y aquí un tema que pongo a la consideración de la sala, que es muy importante marcar. Inicialmente nuestra jurisprudencia estableció que la actividad criminal previa o delito fuente o delito previo tenía que ser la actividad criminal previa concreta. Delito de tráfico ilícito de drogas que generó concretamente los efectos o ganancias ilícitas objeto de los actos de lavado de activos. Esta jurisprudencia fue objeto de crítica fundamentalmente por la Fiscalía, que reclamaba que no había condenas por lavado de activos. Más allá si era posible o no, recuerdo haber generado otro acuerdo plenario, y era que, como no querían analizar el delito fuente, las tentativas las consideraban delitos fuentes. Recordarán ustedes el acuerdo plenario, disculpen el número, se me ha ido en este momento, donde se establece si las formas de ejecución imperfectas de lavado de activos podían ser consideradas delito fuente, y es un caso. ¿Qué caso se da en Trujillo? ¿Cuál era el delito fuente? Que un narcotraficante lo descubren en un amortiguador gigante, de esa maquinaria gigantesca, que un amortiguador gigante estaba acondicionando clorhidrato de cocaína para luego transportarlo a Hamburgo. Ese era el delito fuente. Entonces, ni siquiera tentativa de transporte, acto preparatorio de transporte, porque recién estaban acondicionando el amortiguador. Y por eso es que la Corte Suprema se ve obligada a sacar ese acuerdo plenario, donde dice la ejecución imperfecta no puede pues generar, ¿cómo genera efectos y ganancias si no ha habido el acto de comercialización, de venta, de tráfico ilícito de drogas? Y pone, salvo que haya habido un pago adelantado. Bueno, seguramente en algún caso habrá un pago adelantado, pero ¿eso qué marca? ¿Qué es lo que quiero traer? Que el hecho concreto sí se tiene que determinar. Pero bueno, la jurisprudencia ha evolucionado, ya dicho, la actividad criminal previa no debe ser una actividad criminal previa concreta, sino una actividad criminal previa genérica de tráfico ilícito de drogas. Y ahí es donde quiero marcar, porque ahí es donde hemos saltado hasta el estándar probatorio que decía hace un momento. ¿Qué es lo que se tiene que probar en la actividad criminal previa genérica? Ya no la concreta. Ya no ese delito de tráfico ilícito de drogas específico que produjo los $200,000 para hacer este acto de lavado. Ya no. Una actividad criminal previa genérica. ¿Qué es lo que se tiene que probar en el grado de certeza o de culpable más allá de toda duda razonable? Primero, que el acusado ha sido autor de tráfico ilícito de drogas, porque si no se ha dedicado al tráfico ilícito de drogas, autolavado, si no se ha dedicado al auto y tráfico de drogas, ¿cómo entonces hay los efectos y las ganancias? Primer elemento. No solo se tiene que probar el delito de tráfico ilícito de drogas, sino que ha sido un traficante de drogas para que haya generado efectos y ganancias. No el caso concreto, pero sí
que se ha dedicado al tráfico ilícito de drogas, porque el delito fuente y circunstancia agravante de la pena es tráfico ilícito de drogas. ¿Qué otro hecho se tendría que probar en la actividad criminal previa? Que el acusado fue autor de tráfico ilícito de drogas en una magnitud necesaria para generar los efectos y ganancias ilícitas que es objeto de acusación. Porque imagínense, hizo un pase y vendió 2 quetes de marihuana, como hace una minera. Entonces, no solo hay que probar que fue traficante de drogas, sino que hay que probar que fue traficante de drogas en una magnitud tal que haga razonable los efectos y ganancias ilícitas que se le atribuye. Y tercero, que fue traficante de drogas en la época conexa para poder generar los efectos y ganancias ilícitas que se atribuye son lavadas. En la lógica de la acusación sin subsanar, si en el año 59, cuando se dedicaba a la pesca y era narco, ¿qué relación tiene con Comarsa? ¿Qué tantos años fue acumulando? ¿Cómo fue construyendo eso? Según la acusación. Entonces, 3 cosas se tendrían que probar, así se llame actividad criminal previa genérica, que fue autor del delito, en este caso de tráfico ilícito de drogas, en el grado de culpable más allá de toda duda razonable, que realizó tráfico ilícito de drogas de tal magnitud que explica los efectos y las ganancias que le atribuyó la BO, y tercero, que lo hizo en una línea de tiempo que haga lógico, razonable, que con esa actividad criminal previa generó esos efectos y ganancias ilícitas. Eso tendría que estar demostrado en el grado de certeza. Está demostrado en el grado de certeza o de culpable más allá de toda duda razonable que Santos Orlando Sánchez Paredes transportó droga en 3 oportunidades, aproximadamente 400 kilos, desde una pista clandestina en el aeropuerto de Bayóvar durante los años 84 y 87. ¿Eso está probado en el grado de certeza o de culpable más allá de toda duda razonable? ¿Está probado en el grado de culpable más allá de toda duda razonable que esos 3 actos de transporte de droga generaron efectos y ganancias que luego empezaron a ser lavadas varias décadas después desde Comarsa? Es evidente que no, porque ni siquiera lo han escuchado. ¿En cuál de todas las audiencias han escuchado ustedes de este juicio mencionado siquiera un intento de probar este acto de tráfico ilícito de drogas? ¿Bayóvar? ¿Pista de aterrizaje? ¿Transporte de drogas? No. Sin embargo, en la sentencia ustedes tendrán que determinar si se han probado estos hechos, actividad criminal previa genérica, delito fuente, en el grado de culpable más allá de toda duda razonable, como exige la sentencia plenaria casatoria. Cerramos la sesión de la fecha para continuar el día de mañana. Buenas tardes. A la hora les vamos a decir, doctora, un momentito. Buenas tardes. 2:30 p.m. Conforme, señor magistrado. Muy bien. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas tardes, hasta mañana.